Muy bienvenido, gracias por estar en este webinar, por lo de los jueves, todos los jueves a las 4 de la tarde. Bueno, yo soy Lautaro Gajardo, director ejecutivo de Servicap, que es el área de capacitación del Servicio de Bienestar de los Trabajadores de la Educación de Servima. Fíjense ustedes que las personas que se inscribieron hoy día, el 85% es de Servima. No significa que esto esté exclusivamente destinado a los trabajadores de educación, pero para ellos va fundamentalmente. Hay temas que son transversales, temas que le interesan a todo el mundo y, por supuesto, está invitado todo el país, digámoslo así. Gracias a las personas que se están inscribiendo en el canal de YouTube que tenemos. Las personas que se inscriben en estos conversatorios, si se inscriben, nosotros ya nos quedamos con los antecedentes y podemos enviarles el material después. Hemos enviado ya el material de todos los conversatorios anteriores, que son 5. Este es el número 6. El tema que hoy día vamos a conversar, yo no sé si llamarle delicado, actual, inquietante, en fin. Hay un porcentaje, como decía en la invitación que le hicimos a ustedes, mayoritario de la gente que está muy de acuerdo en que habría que hacer uso de una parte, un 10% como máximo, de los fondos de pensiones. Creo que no me equivoco si digo que la mayor parte de los técnicos, los economistas, la gente, digámoslo así, técnica, no nosotros que somos gente de a pie, dicen que no es una buena idea desde el punto de vista de la previsión. Y el tema ha causado, por supuesto, un revuelo extraordinario porque está íntimamente ligado con el problema social, político que estamos viviendo hoy día. Entonces, lo que nosotros queremos hoy día es improvisar. Improvisar en el sentido de que aquí no hay un profesor que se va a parar adelante y nos va a explicar, nos va a hacer una clase, sino que más bien vamos a improvisar sobre este 10%, sobre el retiro de este 10%. Hay tantas preguntas que están dando vuelta, yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos estado muy atentos a las noticias y saltan preguntas de diversa índole, desde gente que tiene poca idea hasta que gente que tiene mucha idea de lo que está pasando. La gente se pregunta, ¿somos dueños de los fondos o no? ¿Qué significa que seamos dueños de los fondos? Es como discutible, ¿no es cierto? Algunos dicen, soy dueño, pero no me dejan usarlo. Otros dicen, sí, usted es el dueño de sus propios fondos. ¿Dónde están los fondos? ¿Están metidos en una bodega? ¿Están en billetes? ¿Están invertidos en valores? ¿Están invertidos en el país, fuera, en activos, en acciones? ¿Cuáles son los montos que están involucrados en relación con este tema? ¿Y cómo va a afectar o afectaría esto a la UEF, al dólar, a los fondos de pensiones? Yo he escuchado hoy día una noticia que decía que José Gregorio, que es el ex director del Banco Central, decía que esto era se estaba utilizando como herramienta este asunto para socavar el sistema de pensiones. Por otro lado, las AFP, hoy día había otro titular por ahí que decía que las AFP ya se están preparando, pero que no es fácil. Como esta cosa no es plata que está metida en un cajón, ¿no es cierto? Para poder tener dinero, para pasarle a los cotizantes o a los dueños de los fondos, si lo podemos llamar así, van a tener que liquidar algunos activos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto se van a demorar? En fin. Bueno, hoy día queremos entretenernos, relajarnos, intercambiar ideas, formular preguntas y sobre todo, como siempre, escucharlos a ustedes. No se olviden que nosotros tenemos un correo que es consultas@servicap.cl, donde pueden formular todas vuestras inquietudes. Pronto ya estamos abriendo las redes sociales y tenemos un canal de YouTube. No me quiero alargar más. Hoy día invitamos a un especialista, Jorge Gajardo. Ustedes ya lo escucharon en el 23 de junio. Hablamos en ese tiempo sobre lo que pasaría, cuáles son los escenarios post pandemia. Hoy día queremos que nos cuente algunas cosas. Él es un economista de la Universidad de Chile. Yo les conté que había sido vocero público de la Universidad Central frente a medios como Televisión Nacional, la CNN, varios más, es consultor, en fin. Le queremos pedir a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Jorge. Hola, sí, hola, muy buenas tardes a todos. Le queremos pedir a Jorge que contextualice, que problematice. Y yo me quiero tomar la libertad, Jorge, de pedirte, tú podrías aclararnos rápidamente qué es lo que es digamos, el sistema de capitalización individual que tenemos hoy día y cómo es un sistema de reparto, cuáles son las diferencias fundamentales. Brevemente, como para establecer un pequeño piso para poder conversar. Adelante, Jorge. Bueno, parto por lo que me dice Lautaro. Chile en el año 82 sustituyó un complejo sistema que consistía en una cantidad importante de cajas de previsión. Estableció un mecanismo que se le llamó el mecanismo de la capitalización individual, que consistió en entregarle a un conjunto de empresas, digamos, privadas con fines de lucro, la gestión, la administración de un fondo de pensiones originado en
la contribución obligatoria de los trabajadores que en ese instante se cambiaran, porque era voluntario, al nuevo sistema. Entonces, el viejo sistema que era de reparto, o sea, un sistema que funcionaba en base a la solidaridad intergeneracional, las personas, digamos, que pertenecían a la fuerza de trabajo, a los trabajadores más bien activos, contribuían a un fondo y ese fondo era repartido entre quienes estaban pensionados. O sea, la población activa sostenía a la población pasiva. Habían muchas formas porque había muchas cajas, pero la lógica general era esa. Y la lógica general del nuevo sistema, en lo que consistía, es en que cada persona generaba una pensión a partir de la cantidad de ahorro previsional que sostuviera en su cuenta individual, administrado por entonces administradores de fondos de pensiones que eran sociedades de giro único, exclusivo para esa gestión. De manera entonces que las pensiones pasaron a depender en su nivel y su cobertura de la capacidad que tuvieran, digamos, las personas que trabajaban para contribuir a ese fondo de pensiones individual. Ese es el gran cambio que se gestó en Chile en términos generales. La coyuntura por la que se pasa hoy en día, a nivel de los medios de comunicación, parece ser una pugna entre dos grandes propuestas. Esto es muy dudoso en realidad, pero ha sido presentado de esta manera y aquí yo lo quise ejemplificar, digamos, con el plan de protección de la clase media. En su tercera versión fue presentado por el presidente de la República hace 2 días, que vamos a detallar en 2 minutos más. Y por el otro lado está este titular del día de hoy del pulso de la tercera, la separata, digamos, económica de la tercera, que tiene un título sugestivo. Dice, AFP ya trabajan en escenario de retiro de fondos y alertan por dificultades operativas. Habría 2 grandes entonces proyectos, uno de ellos que consistiría en la posibilidad de retirar el 10% de los ahorros previsionales versus otra que la considera económicamente más conveniente, que sería esta, ¿no es cierto?, presentada por el presidente, que vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos a 2, digamos, luchadores de sumo intentando graficar esta situación. El retiro de fondos de la AFP es un proyecto que surgió en la Cámara de Diputados y surgió como una propuesta de reforma constitucional. Esto ya genera una primera característica importante de la manera como ingresa en nuestra institucionalidad por una parte y en la opinión pública por otra, porque aparece extraño en realidad que a través de un cambio de constitución se trate de generar algo que intuitivamente y desde el punto de vista legal usualmente está más bien radicado en la ley que en la constitución. Y el proyecto consiste entonces, o consistía, en que se le daba a las personas cotizantes de las AFP la posibilidad de sacar una cantidad equivalente al 10% en el caso general, pero con un mínimo de 1 millón de pesos y 4 millones y un poquito más en el máximo, 35 UF y 150 respectivamente. Y las personas cuyo 10% no fuese suficiente para obtener 1 millón, podían retirar hasta la totalidad de sus fondos, inclusive en el caso de que aún así no llegaran a 1 millón de pesos. Y tenía un complemento que es importante porque el proyecto de ley consideraba también la creación de un organismo público independiente, autónomo, que gestionaría un conjunto de fondos que se obtendrían a partir de contribución pública, o sea, del Estado de Chile, y de empleadores, lo cual quedaba, digamos, para que la ley lo definiera en su plano más fino, y que serviría para compensar, decía algo así como, en base a criterios de progresividad, el de mejoramiento de las pensiones. Se entiende tanto, digamos, de la desigualdad intrínseca que hay en el sistema de pensiones, como de aquellas que se generaran o que se hicieran más pronunciadas por el retiro de este 10% en el evento en que eso fuese implementado. Esa era más o menos la lógica del proyecto, pero ayer se aprobó solamente, digamos, la primera parte, en realidad la primera y algunos puntillos más, que entonces permitiría a las personas obtener por única vez durante, digamos, esta situación de emergencia el 10%, pero se rechazó la segunda parte, consistente entonces en la generación de este órgano que permitiría de alguna manera compensar esa pérdida o, digo, la desigualdad en las pensiones intrínsecas al sistema. Por su parte, el gobierno, con el ánimo explicitado en realidad de frenar este proyecto de retiro,
mejoró por segunda vez su plan de clase media, el cual quedó anteayer de la siguiente manera. Se entregaría un bono de 500.000 pesos a todos aquellos trabajadores cuya renta media formal fuese entre 500 y 1,5 millones de pesos. Este es un bono no reembolsable, una mera transferencia, la cual se complementaría entonces con la posibilidad de obtener un crédito solidario con tasa de interés real cero, reajustable por IPC, con un año de gracia y que se paga en los siguientes 4 años, pero si al cabo de esos 4 años el ingreso de la persona no le permite haber solventado todo el crédito, el resto que quede, o sea, el saldo insoluto, se condonaría. Se complementa esto también con una serie de otras medidas como la ampliación del plan de protección a la vivienda, que supone un subsidio al arriendo, que se amplió, digamos, el monto máximo de arriendo cubierto y se generó un subsidio mayor, antes era de 150.000, ahora es de 250.000 pesos, por un plazo de 3 meses, me parece, o 4, 3 meses, creo. Vale. Y se complementó además con la postergación del pago de contribuciones y la postergación del crédito CAE en los casos en que concurriera esa situación. Esos son, digamos, en general, los dos grandes proyectos. ¿Qué pasa con las personas que no cumplimos los requisitos, digamos? Por ejemplo, yo estoy dentro del 40% más vulnerable del país, según mi ficha de protección de hogares, o algo así se llama, creo. Y como tengo un sueldo fijo, un sueldo que no es tan alto, yo soy asistente de educación acá en Chillán. Para ser más específico, soy auxiliar. Yo gano líquido como 350.000 pesos. Ya, pero según la ficha de protección de hogares, como mi señora también tenía un trabajo esporádico, nosotros ganamos entre 400 y 500.000 pesos. O sea, no tocamos el bono de este COVID, no tocamos el otro de los sueldos, este reajuste del sueldo que les dan de 100.000 pesos por carga o por personas que viven en los sectores, y tampoco pudimos, por lo que yo tengo entendido hasta aquí, ese bono que va a entregar el gobierno, 500.000 pesos, porque yo no gano más de 500.000 pesos, no tampoco. O sea, ¿qué hacemos nosotros? O sea, la solución para nosotros, que estamos un poco encanillados, todo lo que ha pasado, porque es verdad que en la casa uno gasta más que cuando está trabajando, porque la casa cuando uno está trabajando se puede movilizar más. Con esta cuestión de la pandemia no es tanto la movilización, no puede trabajar afuera tanto como lo hacía antes. Entonces no me alcanza. Entonces, ¿qué es la solución? O sea, la esperanza mía que el gobierno realmente aproveche del 10%. O sea, ¿qué pasa conmigo en este caso? ¿Qué pasa con lo que quedamos en el aire? Nosotros no tocamos nada. Hay que señalar que en realidad uno de los temas que va a ser, creo yo, discutido y probablemente va a ser ampliado, porque el gobierno sabe que este no es la última de las negociaciones digamos, en las cuales puede intervenir y tratar de impedir el 10%, viene toda la negociación en el Senado ahora, por lo tanto es de suponerse que el gobierno tiene más de carne en la parrilla, está dispuesto, porque le parece que es políticamente sustantivo proteger el sistema de AFP. Entonces, no creo que sea la última versión. Pero en todo caso, para esta versión, esto solo es para aquellos trabajadores que puedan acreditar ingresos formales, o sea, con contratos de trabajo, o entiendo que también es extensible a honorarios, pero, digamos, con un régimen formal de trabajo, que ganen más de 500.000 pesos y que hayan, además, experimentado una caída del 30% por lo menos de sus ingresos. Por lo tanto, el universo es, digamos, reducido. Y justamente hay, digamos, un rango de personas entre las cuales me parece que es evidente que está la persona que nos consulta, cuyo nombre se me olvidó, perdón, ¿cuál es tu nombre? Nelson, sería el caso típico, digamos, de una persona que está fuera de la cobertura, tanto de aquella que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, digamos que es el que cubre al grupo más vulnerable, digamos, como este que era, digamos, pensado para la clase media. O sea, Nelson está fuera, y como él, muchas personas quedan fuera. Yo supongo, políticamente en realidad, que es insostenible la cobertura desde los 500.000 pesos. Debiera ser mucho más baja. Y fíjense, si ustedes miran este cuadro que hay acá, por ejemplo, fíjense ustedes que las personas que están entre el tramo de ingreso hasta 500.000 pesos, en la última columna aparece cuál es el porcentaje acumulado de las personas que ganan menos de 500.000 pesos, que sería el 74% de la población, de los cuales, digamos, aquellos que estarían cubiertos por los otros mecanismos que son para, digamos, el sector más vulnerable, están entre los 300.000 pesos hacia abajo, los cuales habrían sido cubiertos
Otra discusión es si de manera suficiente o no, por, digamos, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID y las cajas de alimentos. Entonces, la respuesta simple a Nelson es, tú, como muchos otros, digamos, chilenos, están total y absolutamente fuera, digamos, de la cobertura tal como está diseñada hasta el momento, excepto de aquella que, digamos, postula que todos quienes, digamos, puedan retirar su 10%, digamos, si no estás, si no estás en este conjunto de medidas, muy probablemente sí estés en el del 10%, que me parece lo que Nelson ha planteado. Cierto, uno de los temas entonces para la conversación es la cobertura. ¿Tiene o no el conjunto de políticas cobertura suficiente para atender la necesidad de la crisis real, tal como la están experimentando las personas, o no la tiene? ¿Sí? Un tema entonces es el de la cobertura. Y otro, obviamente, es el de la suficiencia, porque puede ser, digamos, que tenga 100% de cobertura, pero que los montos, digamos, o las modalidades no den cuenta de la necesidad. Es un tema, entonces, interesante para discutir. Vinculado con esto mismo, acá, digamos, tenemos un cuadro. Este cuadro es de la Fundación Sol, en donde se considera la composición del empleo por deciles de ingresos. O sea, cada una de estas barritas correspondería a, digamos, el 10% de la población que está en cada tramo de renta. En el tramo 1 sería el 10% más pobre, en el último, en el 10, sería el 10% más rico. ¿Cuál es la composición del empleo en cada uno de estos segmentos? Y aquí, no complicarnos mucho, lo que queda claro, por ejemplo, es que esta área que dice asalariado, sector privado con contrato, o sea, lo más formal de lo formal, obviamente lo que uno esperaría encontrar, y es lo que se encuentra, es que en el decil de más baja renta, solamente el 6% de ellos, de ese decil, tiene forma de contrato colectivo, su vinculación laboral. Sube el 21% en el quintil 2, y así. O sea, aquí hay algo obvio. Mientras más alto se está en la escala socioeconómica, mayor es la formalidad en el empleo. Con la salvedad, sí, de que eso cae levemente desde el sexto quintil, porque empieza, digamos, más fuertemente la calidad de empleador o de independiente por cuenta propia, en el caso de los profesionales. Si nosotros consideramos que acá tenemos, digamos, el decil de renta 5, de aquí para abajo estaría, digamos, el 50% de la población, vemos que hay una parte sustantiva que está, por ejemplo, en este tramo en celeste, como trabajador por cuenta propia. Esos quedaron todos fuera, igual que en el sector público, el personal de servicios sin contrato, que también, fíjense ustedes, digamos, en la enorme porcentaje que tiene en los grupos de menor renta de la población. O sea, en definitiva, digamos, esta es una medida, la del gobierno es una medida que tiene, digamos, es importante cuantitativamente, pero para un segmento de la población bastante reducido. Y una parte de él sustantiva es crédito. Esto en realidad, este gráfico refuerza el juicio que hicimos en el anterior, porque aquellos con contratos de trabajo por deciles también, en el segmento azul, como ustedes pueden ver, crece sustantivamente en la medida también en que nos movemos hacia arriba en la escala socioeconómica. Respecto de la posibilidad de retirar el 10%, es importante tener alguna noción de las magnitudes de las cuales estamos hablando. Lautaro hacía la pregunta hace un rato, si era o no, cuáles iban a ser los efectos en la economía doméstica si es que operaba esto, porque los montos de los cuales estamos conversando son montos grandes. Aquí tenemos una comparación de algunas magnitudes importantes para tener una referencia relativa de unas con otras. El Producto Interno Bruto de Chile, arriba en azul, en el cuadro de la izquierda, que dice 300.000, esto está en millones de dólares, o sea, 300.000 millones de dólares. Nuestro PIB es aproximadamente, cifras gruesas, usted, para darnos una idea nomás, 300.000 millones de dólares, es lo que Chile, digamos, en un año genera, produce. De ello, el gasto público son aproximadamente 70.000 millones de dólares en verde. El fondo de pensiones, la suma, digamos, de todas las cuentas individuales de las personas que han cotizado o cotizan actualmente, es de 210.000 millones de dólares. Estos 210.000 millones de dólares son algo así como 2/3 del PIB. ¿Sí? Cifra gruesa. Aquí tenemos entonces, si acaso se operara el retiro del 10% en su totalidad, cosa que es obviamente una cota máxima, no va a ser así. De hecho, hay dos encuestas que yo conozco en que se les preguntó a las personas, si usted tuviese la posibilidad de retirar su 10%, ¿lo haría? El 42% decía que no lo retiraría. Y en la segunda encuesta, el 36% decía que no lo retiraría. Este cuadro con rojo supone que todos retirarían íntegramente el 10% que tienen en la AFP, lo cual, digamos, nos llevaría a esta cifra en
amarillo, acá, que son 8.400 millones de dólares aproximadamente, perdón, lo que hay en el exterior son 4.000 millones de dólares, y ahora sí, el 10% serían 2.100, aquí no está la cifra, pero este cuadro azul es el 10% de todo esto, que sería lo que finalmente se retiraría, ¿sí? Para que nos demos cuenta entonces de las cifras generales. En el cuadro de la derecha, yo tengo el cursor acá sobre la barra en azul, que es el gasto público, ¿sí? La primera de la izquierda, que son 70.000 millones de dólares. La barra de la izquierda, del gráfico de la derecha, no sé si se ve el cursor ahí, yo lo estoy moviendo. Sí. Bueno, esta otra barra en naranja es la totalidad de los fondos de pensiones en Chile y en el exterior, 210.000 millones de dólares, un poquito más de 200. El fondo en el exterior es el 40% de esto, un poquito menos, que sería esta zona en gris. Ese es el fondo en el exterior. Es importante el fondo en el exterior cuando tengamos que discutir respecto al impacto en la economía chilena de liquidar todos estos valores. Y el 10% que se podría retirar eventualmente es esta zona en amarillo, que es el 10% de esta zona naranja, para que veamos de cuánto estamos hablando, de cuánta plata en valor absoluto y de las proporciones que hay entre cada una de ellas. Ahí termino la exposición de las magnitudes, ¿sí? Para que nos orienten. Lo siguiente, yo estoy pronta a jubilar con un fondo de 30 millones aproximadamente. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuánto afectaría si yo retiro el 10% a esa nimia renta que tendría de jubilación? ¿Podría ser un cálculo estimativo? Muy estimativo, porque, porque no tengo en realidad el algoritmo para decir exactamente, pero en todo caso, digamos, se ha hecho el cálculo de que para quienes tienen, digamos, la más baja de las caídas son 12.000 pesos, que son las rentas más bajas. Sí, y la que menos 21.000 y algo para el grupo mayor. Entonces, yo tengo ese dato, me lo mandaron de la Fundación Sol, y dicen que para un saldo acumulado promedio de 35 millones de pesos, que la disminución de la pensión va a ser de 17.100 pesos. Gracias, creo que es Marianela que... Sí, muchas gracias, sí. Nosotros tenemos unas administradoras de fondos de pensiones que lo que hacen, como dice el nombre, es administrar los fondos, nuestros fondos. Y cuando los administran, lo que hacen es, no los guardan debajo del colchón, sino que compran acciones, ¿no es cierto?, valores, en fin. Las empresas venden acciones y con eso invierten. O sea, en el fondo, la plata no está metida en una caja ni en una bodega. Y si tuvieran que sacar si tuvieran que hacer líquidos esos activos, probablemente no es de un día para otro. Ahora, hacer líquido los activos, ¿qué significa? ¿Y qué impacto podría tener? Porque si yo soy una AFP, tomo los fondos de la gente, compro acciones en una empresa, para decirlo de manera fácil, y resulta que ahora yo no puedo decirle a la empresa, ¿sabe qué? Necesito que en 5 días usted me recompre las acciones, o decir, venderlas en la bolsa, lo que sea. No es fácil. ¿Qué impacto podría tener? Me imagino que eso no es llegar y decir, mira, aquí está su plata, o el 10%. La pregunta es, en primer lugar, si se liquidaría en el exterior o en el mercado local. Esa es la primera gran pregunta, o en qué combinación de ambos. Porque el mercado internacional, Chile tiene un peso, digamos, como el de una gota en una piscina olímpica, por lo tanto, no habría, digamos, mayor impacto, ningún impacto probablemente, en los valores, digamos, a los cuales se podrían liquidar los activos para poder traer la plata y pagarle, digamos, a los cotizados. La parte que se liquide en Chile es más problemática porque los montos son importantes. Y como dice Lautaro, el fondo de pensiones está, digamos, puesto, no hay plata. Si la pregunta es, bueno, hay una bóveda donde está la plata, sí, mire, aquí hay una cajita que dice, esta es de Nelson, y esto se lo vamos a pasar. No, no existe. Como dice Talo, esto está, digamos, en valores. ¿En qué valores? Bueno, en acciones, en bonos de renta fija, en bonos públicos, o sea, bonos de la tesorería. En el fondo, entonces, es el Estado, ¿no es cierto?, el que coloca un bono que dice, le pagaré a la persona dueña de este bono que vendan 100 pesos, 15 pesos en los próximos 8 años. Y también están bonos soberanos en el exterior y papeles en el exterior, o sea, bonos de gobiernos, que son una tasa muy baja, pero de gran seguridad, y otro tipo entonces de bonos y de acciones afuera. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde se liquidaría?
Este cuadro que hay a la izquierda nos sirve para mostrar una cosa muy general, que es aquella parte que está en el extranjero, estos 8.400 millones de dólares en amarillo, alcanzarían contablemente por lo menos de más para liquidar todo afuera y no hacer nada adentro. Probablemente sea una mala solución desde el punto de vista financiero, pero el monto da más que suficiente, ¿no es cierto?, para liquidar todo afuera. Por lo tanto, podríamos minimizar de una forma muy importante el impacto en algunas de las variables internas. En algunas digo porque si acaso se liquidan estos fondos en el extranjero y traemos para acá dólares o euros, va a haber que liquidar esos dólares o euros en el mercado, y cuando hay mucha disponibilidad de un bien o de una divisa, su precio cae. Entonces, habría una parte que habría que liquidar dentro. Y esa parte, digamos, puede ser en bonos de compañías, de empresas del Estado, como en el caso de los bonos de la tesorería, o de acciones de algunas empresas. ¿Cuál es? Bueno, aquí la máxima concentración está en un grupo de poco más de 10 grandes conglomerados, que son quienes tienen una parte sustantiva de los fondos. No tengo acá la cifra, pero probablemente Yanela, que es rigurosa, puede darnos ese dato en un ratito más. Pero ojo, ¿quiénes son esas empresas? Las de los principales grupos económicos del país, MAC, Luz, Solari y otros. Cencosud, PCI, bueno, en fin, los grupos que son más o menos, digamos, conocidos porque son aquellos que están siempre en la palestra por distintas cosas. ¿Qué podría suceder ante la liquidación de estas acciones? Que las acciones caigan. Es más, bastó ayer la noticia de la aprobación en la Cámara para que, por expectativa, inmediatamente hubieran varios que prefirieron salir a vender rápidamente, caro, esperando que cuando estén más baratas, ellos puedan, digamos, obtener una ganancia o minimizar una pérdida. Entonces, ¿qué podría suceder? En el corto plazo, o sea, en el lapso corto en que se liquidaría todo esto, porque el plazo es bien corto, la ley dice que en 10 días, digamos, le enterarían el 50% a cada uno de los cotizantes, en un mes más el resto, por lo tanto es un lapso muy corto en el que hay que liquidarlo todo. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos que podría tener? Una baja en la bolsa, una caída en el dólar, un alza en las tasas de interés. Eso es un poco más complejo de explicar, pero tiene que ver con el hecho de que si se necesita una mucha mayor liquidez, entonces el costo del dinero, por así decirlo, tendería a subir. Vamos a tener tasas de interés más altas. Esas son las tendencias. Todas ellas pueden ser objeto de políticas públicas del Banco Central, del Estado, etcétera, que minimicen estos efectos. No, tampoco es una condena a muerte, ni los efectos son cuantitativamente demasiado importantes. Pueden haber fluctuaciones importantes de corto plazo. Ayer la bolsa, por ejemplo, cayó en un 3,2%. Pero eso, digamos, tiende claramente a normalizarse después del paso de algún tiempo razonable. No sé si las dije todas, pero esos son los principales efectos de corto plazo. Hay un efecto de mediano plazo que es muy interesante, y que es el hecho de que meter, digamos, 20.000, no creo que sean 20.000, van a ser 12.000, 10.000, si es que esto, digamos, tiene curso. Meter 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares al bolsillo de las personas significa un gran impulso bastante saludable, entre comillas, para la reactivación de la economía. Piénsese que después de que esto, digamos, pare, me refiero a la pandemia, vamos a tener una gran capacidad instalada, vamos a tener una enorme tasa de desempleo. Hoy día ya está sobre el 10%, pero fácilmente llegaría, digamos, al 18 o 20%. Entonces, esa inyección de demanda va a ser muy buena para reactivar a la economía. Angélica Gómez, como las acciones van a estar en el mercado de capital y todo eso, supuestamente entonces tendería a bajar los montos que tienen los afiliados en su cuenta individual de la AFP. ¿Irán a bajar supuestamente entonces los montos que tienen las personas ahorrados hasta este momento? Claro, porque la composición de los fondos, eso va a depender de cuál fondo, la A, B, C, D, tienen una parte en acciones, y si cae el precio de las acciones, cae el valor del fondo, porque los fondos están expresados en cuotas. Entonces tú vas a decir, tengo 100 cuotas, saco 10, pero las 90 que me quedan valen menos. Entonces tu fondo cae por dos razones. Va a tender a bajar, entonces lo más conveniente, o sea, en este minuto sería que las personas empezaran a cambiar desde ya los fondos que están más estabilizados. Es que siempre hay que distinguir entre una pérdida contable y una pérdida real, ¿eh? Porque si voy a suponer que una persona joven, digamos 30 años, mira su fondo y dice, yo no voy a sacar mi plata.
sin embargo, ya bajó. O sea, ya tengo menos plata aunque yo no he hecho nada. Ese tiene una pérdida contable, pero no tiene una pérdida en realidad efectiva, porque todavía no ha jubilado. Y como necesariamente, digamos, la bolsa cae, pero luego sube, porque lo que explica, digamos, en los valores de las acciones de la bolsa no son estas cosas de corto plazo, sino que es la rentabilidad esperada de la empresa, de la cual uno es dueño en parte cuando tiene una acción. Entonces, digo, si tú tienes 30 años, cayó, bueno, sí, efectivamente, en la cartola dice usted antes tenía 15 millones, ahora tiene 14, pero en 6 meses más ya eso, digamos, se volvió a la normalidad y tú vas a jubilar en 25 años más. No tendría mucha importancia en realidad. Tendría mucha más para alguien que no puede hacer ningún cambio y ya está, digamos, con el expediente para pensionarse puesto en la AFP, o quien está muy cercano. El que está muy cercano pero todavía no inició las gestiones también puede postergar, digamos, por algunos meses, y también lograría pasar por debajo de la ola si que fuera el caso. Pero el fondo de pensiones se jibarizaría por el efecto de la caída en el valor de las acciones. Eso es un hecho. Como tú dices, si una persona tiene 10 millones de pesos en su fondo, por ejemplo, y tiene 30 años de edad, en este momento los 10 millones le bajaron a 9 porque las acciones, digámoslo así, o los valores, o lo que sea, bajaron. Yo sostengo que esa persona no puede decir que perdió 1 millón, salvo que en ese momento retire todos sus fondos. Y ahí perdió 1 millón en relación con el mes anterior. Ahora bien, como esa persona que tenía 10 millones como producto de todo este problema, ahora tiene 9, pero tiene 30 años y le quedan 35 años de trabajo, si esa persona se le ocurre, en el momento en que tiene 30 años y tiene 9 millones porque le bajó 1, cambiarse al fondo E, finalmente va a perder. A pesar de que el fondo es más seguro, pero no se puede cambiar porque falta, o sea, no le conviene cambiarse porque faltan 35 años para que jubile. En el momento que jubile es cuando realmente él puede decir si tuvo una pérdida o no tuvo una pérdida. Antes solamente baja o sube. Es como si yo tuviera $1 en el bolsillo. Hoy día el dólar está a 800 pesos. Y yo digo, tengo $1 en el bolsillo, tengo 800 pesos. Mañana baja a 700. ¿Qué digo yo? ¿Perdí? No, pues. Porque tengo el dólar en el bolsillo. A lo mejor en una semana más va a valer 900 y gané. O sea, en el fondo yo pierdo o gano cuando agarro el dólar y lo vendo. ¿Es así o no? Es así, y me parece que salvo un detalle importante que le sumaste, es lo que yo señalé, digamos. Es decir, una cosa es una pérdida contable. Tú tienes $1, se cayó una pérdida contable. Si vas y lo cambias, perdiste. Pero si no lo cambias, no has perdido. Y tú dices, claro, entonces la persona cuando jubile, pero tú le sumaste algo más que interesante que quizás estaba implícito en la pregunta también que no lo contesté, que es, bueno, pero a esa persona de 30 años le conviene, digamos, cambiarse al tiro, entonces al fondo de menos riesgo, tampoco. Po. Eso sí tú lo dijiste porque, claro, porque si lo hace, materializa su pérdida inmediatamente al salir y compra menos cuotas del fondo de renta fija, puesto que salió perdiendo de la renta variable. Entonces, tampoco le convendría. O sea, a las personas jóvenes les conviene poner el freno a mano y mirar qué es lo que pasa, nada más. Y probablemente no tengan que hacer nada más, si es que no sacan. Angélica, lo que pasa de que, sí, está bien lo que dice usted, pero resulta de que uno si se cambia de fondo no pretende estar 30 años en ese fondo, sino que es como ir en realidad viendo cómo va. Si tenemos 5 fondos distintos, de la A hasta la E, uno supuestamente no sé cuántas, bueno, en realidad no tengo idea cuántas veces uno se puede cambiar, pero en vista y considerando esto que se viene, que supuestamente ya va a estar casi aprobado en el Parlamento, el 10%, el retiro y eso, los fondos van a tender a caer, a eso me refiero yo, porque resulta de que, claro, entonces sería bueno para la gente que no quiere sacar su 10% porque no lo necesita o etcétera, cambiarse y después volverse al fondo que es más riesgoso y que tiene más ya rentabilidad, porque resulta de que uno no puede quedar permanentemente en un puro fondo, porque tiene la facilidad de cambiarse de distintos fondos a través de los años. Claro, pero la pregunta es cuándo cambiarse. Y el peor momento sería, digamos, cambiarse en la circunstancia en que haya caído la renta variable. Porque, o sea, si supongamos, yo estoy suponiendo una persona de 30 años que tiene, digamos, su plata en el fondo de más riesgo, para ser más claro, digamos el ejemplo. Esa persona, según el razonamiento que me parece entenderte, experimentaba la pérdida y dice, mejor me voy. Después si quiero me cambio de nuevo, pero ahora me voy porque cayó este fondo. Pero es que si tú haces eso, materializas tu pérdida inmediatamente y compras lo que sea, en este caso digo, te cambias a otro fondo, con tu plata degradada. Lo que te convendría es decir,
Una vez que recupere aquello que perdí contablemente, ahí voy a razonar cuál es el mejor fondo para que en el futuro me rente lo que yo creo que, digamos, es más conveniente. Entonces, no convendría bajo ningún punto de vista. En el ejemplo de Lautaro, él dice, tenía $1, costaba 800, cayó a 700. La pregunta es, imagínate que el euro quedó igual, ¿eh? Que nunca pasa, pero quedó igual. Tu razonamiento, Angélica, llevaría a esto. Cayó el dólar, entonces voy a cambiar dólares por euros. Pero es que resulta que cuando vendas el dólar, lo vas a vender a 700 y vas a comprar menos euros de los que hubieras comprado con el dólar a 800. No, mejor espera que suba otra vez a 800 y ahí ves qué moneda te conviene más. Sería, en mi concepto, un error. O sea, hoy día no habría que hacer nada. Nada. En este momento. No habría que hacer, en el caso que nos pone, digamos, Angélica. Pero, pero estamos hablando de la persona que tiene 30 años de vida y poco trabajo. Pero las personas, yo tengo 65 años, yo estaría a punto de jubilar. Y resulta que mis fondos cayeron, como los de todos, no sé, como un 9, como un 10%. La pregunta es, a mí, que ya estoy viejo, que tengo los fondos, que podría eventualmente jubilar, ¿me convendrá cambiarme de fondo o no? Yo, como tu asesor, digamos, financiero y algún vínculo consanguíneo tenemos, y con todo cariño además, te sugeriría postergar la jubilación, digamos, algunos meses. Porque cambiarse, o sea... Pero no cambiarme de fondo. No, en el caso tuyo, bueno, es que lo que pasa es que está tan volátil, mientras no tengamos la certeza de si va a haber proyecto de ley aprobado, publicado en el diario oficial, está tan volátil que, por ejemplo, si tú gestionaras hoy día tu jubilación, registrarías la caída que ya tuvo, digamos, la bolsa, ha tenido 2 caídas, entonces en el instante en que se liquide, digamos, tus cuotas, podría ser que estuviera muy baja, o podría ser que ya hubiera, digamos, recuperado. O sea, tu riesgo es muy alto. Estamos suponiendo, primero, digamos, que esto se va a aprobar, y además, metámonos en el tema un poco más político, fíjese cómo quedó posicionado en el imaginario, en el simbólico, el hecho de que ya hasta el presidente de la República sostenga que debemos hacerle cirugía mayor al sistema de AFP y que él se pronuncie por un sistema mixto. O sea, yo creo que estamos en presencia de un cambio muy importante que yo lo veo como irrefrenable. Entonces, para las personas de 30 años sobre las cuales estamos tanto especulando, ella, no tú ni yo, probablemente estén en otro contexto muy distinto, digamos, de seguridad social, probablemente. En relación con temas de seguridad social, Jorge, yo he escuchado que quienes están de acuerdo con el sistema de AFP dicen que eliminar el sistema de AFP es matar la gallina de los huevos de oro, porque dicen que la persona que puso $1 después de 35 años tiene 4 pesos, o sea, aumentó 400%. ¿Qué podría decir tú de ese argumento? Que la manera más efectiva de engañar es con la verdad, porque financieramente eso es cierto. Si uno toma hoy día, dice, bueno, ¿cuál ha sido la rentabilidad promedio del fondo de las AFP desde que se crearon hasta hoy día? Entonces un 4%. Si uno pone 100 pesos y espera 35 años a jubilarse, esos 100 pesos efectivamente se transforman en casi 400 pesos. Entonces, los defensores del sistema dicen, he aquí, digamos, un éxito indiscutible del sistema. Miren la rentabilidad que le entrega, por cada peso le entrega 3. O sea, si usted llegó a tener 90 millones en su fondo, usted puso 30 y los otros 60 se los puso el sistema y usted quiere terminar con este sistema que resulta tan conveniente. Ese es el predicamento. Ahora bien, habría que razonar de la siguiente forma, creo yo. ¿Qué tiene de extraña esa rentabilidad cuando es simplemente, digamos, la ejecución de una operación matemática de tasa de interés compuesta que le pasaría a cualquier forma de ahorro que a esa tasa colocara en un banco al 4% por 35 años? Yo te voy a dar un ejemplo comparativo que lo ilustra mucho mejor. Cuando se estableció en Chile el marco regulatorio para las empresas que pasaron del área pública al área privada, la luz eléctrica, el agua potable, se calculó cuál debería ser la rentabilidad de fondos puestos por los inversionistas para que fueran justos con ellos, que han puesto su capital, y generar entonces una tarifa tal que les permitiera esa rentabilidad. ¿Cuál era esa rentabilidad? 10%. Ahora, si sustituyéramos esa tasa del 4% por el 10%, que ya es una tasa de rentabilidad bastante baja por una empresa, o sea, es aceptable nomás, porque hay empresas que tienen, uno puede, digamos, ir a la Superintendencia de Sociedades Anónimas y ver la rentabilidad de las principales firmas, de las más grandes que transan en la bolsa,
el año pasado y se encuentra con tasas, digamos, del 18, del 20, bueno, tomemos el 10. Si lo tomáramos al 10%, mire, yo hice un cálculo que no lo tengo acá, a ver si lo encuentro rápido, pero aprox se lo voy a indicar. En vez de crecer de 1 a 4, crecería como de 1 a 25 veces. Tengo el gráfico por acá. Pero, o sea, lo que quiere decir es que no hay ninguna gracia que el hecho de que si nosotros pusimos 35 millones, 30, ahora tengamos 90. Esa es la moraleja, ¿no? La moraleja es que en vez de multiplicarlo por 3, claro, tendríamos que multiplicarlo algo así como por 27, si es que le exigiéramos una tasa del 10%, tasa que es bastante baja para los empresarios, y ningún empresario esperaría 35 años para poder, digamos, obtener esa rentabilidad. Entonces, digo, es engañoso, siendo cierto, a esa tasa, por un tema de mera matemática financiera, no nos ilustra que sea un buen sistema. Pero además uno puede ir más lejos, uno puede decir, mira, a ver, ok, yo tomo mi plata, sí, la meto en la AFP, sí, supongamos que meto 10 pesos. La AFP ya me cobra el 10% más, eso para la AFP. Después me renta un 4%. Esa plata se la pasan, digamos, a una empresa que obtiene una rentabilidad con ella muchísimo mayor. O sea, imagínate que el BCI, que en parte se financia, digamos, con los fondos de pensiones, nos hace préstamos de consumo al 25% año, no al 10%, y mucho menos al 4%, por nuestra propia plata. Entonces, es una comparación extremadamente engañosa, creo. Enrique Pérez habla. Enrique, buenas tardes. dale. Hola, buenas tardes. Yo he escuchado atentamente y, bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero hay una cosa que a mí es la que me hace sentido preguntarme y colocarla sobre la mesa, que es los compromisos, porque cuando se creó este sistema AFP se estableció un compromiso con la sociedad, y una de las cosas que se dijo, en 40 años más, las personas que jubilen van a jubilar con su mismo sueldo que ganan en tiempo activo. Dicho en castellano, en peri manzana, si yo gano 1 millón de pesos y me jubilo, debiera ganar una jubilación cercana a eso. Situación real, esa persona jubila con suerte con 180.000 pesos. Entonces, del punto de vista de los compromisos, es algo que no se cumplió. Del punto de vista del ejercicio económico para que hubiese un dinero disponible para invertir, obviamente sí se cumplió, porque de ahí usufructuaron todas las empresas y pudieron hacer sus inversiones con capital que no era de ellos y más encima con riesgo cero. Entonces, yo creo que eso es el problema de fondo, o sea, sacar el 10%, no sacarlo, en mi humilde opinión, yo creo que ideal es que existiesen dos alternativas. Usted lo quiere sacar, bien, tiene la posibilidad. Usted no, mire, le vamos a dar, si caso que cumple con los requisitos, le vamos a aportar desde el gobierno todos los subsidios y ofrecimientos que hay que analizarlos bien por la letra chica. Pero el problema de fondo es que el sistema bajo el cual nosotros nos estamos rigiendo hoy en día está claro y demostrado en 40 años que no cumplió con lo que prometió, por lo tanto engañó. Y segundo, que la gente, eso es lo que hoy en día está reclamando, que las expectativas no fueron satisfechas desde el punto de vista del ofrecido. Y si lo comparamos con el mundo exterior, en el mundo exterior los países desarrollados, los países que nos tendemos a comparar, que son de la OCDE, y Dinamarca, Holanda, Finlandia, esos países tienen unas jubilaciones que la persona cumple 67 años y si no tiene los fondos necesarios, el gobierno hace un aporte adicional y jubilan con pensiones dignas, o sea, pueden vivir satisfactoriamente. Entonces, en el fondo hay otro segundo componente, que aquí utilizamos a las personas, extrujamos, los hacemos aportar y cuando llegan al periodo de la jubilación pasan a ser un cacho, ojalá se mueran luego. Y lo que es como tercer componente, las expectativas de vida ya no son 65, 70 años, sino que son 85. Entonces, yo creo que esos son tres factores importantes que hoy en día hay que analizar más que el 10%. AFP, yo creo que hay que modificarla. Segundo, hay que tomar en cuenta que la gente sobrevive un poco más. Y tercero, que de una u otra forma el Estado se tiene que hacer cargo porque es una persona que usufructó el Estado de ello aportando con sus impuestos. Ahora, ¿cómo mejorar o qué cambiar de la AFP? Bueno, hay una serie
cosas que se han puesto sobre la mesa. Se han puesto AFPs que funcionen no como capital individual de ahorro, sino que de reparto, mixto, que se eleve la tasa impositiva y más un aporte estatal. En fin, yo creo que hay un montón de figuras que se podrían trabajar. Lo que pasa es que obviamente yo tengo anotado aquí, hay grupos como Luxis, Sayeb, Mate, Angelini, Polman, Yarur, del 55% de la totalidad de los fondos que se trabajan en Chile, el 7,8 va a Yarur, el 2,79 a los Mate, el 6,6 al Sayeb, el 8,2 a Luxis, el 2,7 a Polman, de ese total. Y con esa plata ellos trabajan sus empresas. Como decía por ahí Lautaro, toman esa plata y la prestan después en crédito a una tasa tremendamente más alta. Entonces, yo creo que ese es el trasfondo, sin colocar ninguna intencionalidad, ninguna mirada, sino que es un hecho concreto. Eso lo pongo sobre la mesa. Dice, la caída la sufrirían los que jubilan en corto plazo y después se produce la estabilización, es una de las preguntas. Bueno, sí, exactamente era, si una persona está pronta a jubilar, por pronta entiendo, digamos, menos de un año, yo pararía todo proceso y me dedicaría a mirar los diarios y a esperar, efectivamente, porque no puede ser sino una perturbación de corto plazo, no hay fundamentos sólidos para que haya una baja que se mantenga en las acciones o en los bonos, porque, como digo, las acciones están vinculadas con el futuro esperado de las compañías y los bonos tienen que ver, están muy, digamos, alineados con las tasas de interés internacional. Así que, sí, si la pregunta es, a su juicio, habría que esperar, sí, habría que esperar y, efectivamente, la bolsa va a volver a su nivel o muy similar, sin duda alguna, en un plazo, bueno, eso no lo podemos, digamos, saber, pero en un año ya va a ser un tiempo mucho más que suficiente para que se aquiete todo. Respecto de lo que decía Enrique, bueno, dijo muchas cosas y se metió en el tema más, digamos, de fondo, pero en la primera parte quisiera, digamos, sumarlo como argumento a lo que planteaba Lautaro respecto de si nos estábamos haciendo, digamos, un mal negocio y comiéndonos la gallina de los huevos de oro. Yo ilustré una parte, digamos, que de la falsedad que hay en esa figura que suena como tan contundente, se ha multiplicado por 3. Pero en realidad la pregunta de fondo es la que hace Enrique, es decir, ¿cómo medimos el éxito o fracaso del sistema de administradoras de fondos de pensiones? ¿Respecto de qué? Y yo digo que lo sustantivo es que se la mida en función de lo que es su objeto específico, la naturaleza de su función, que era otorgar pensiones, y pensiones sobre las cuales hubo una promesa. La promesa fue, digamos, de un 70, se dijo en algún instante, pero se dijo 90 y un 100%. Y cuando la pensión media está no solamente por debajo de la línea de la pobreza, sino que muy por debajo de la línea de la pobreza, el sistema evidentemente que está fracasado como sistema. Alguno puede no decir que se lo puede corregir, o que lo que fallaron fueron otras cosas, como sostienen, digamos, muchas personas. Yo, a diferencia de Enrique, no creo que haya hechos, en realidad creo que hay interpretaciones. La interpretación neoliberal es que acá falló el mercado del trabajo, y que los sueldos son bajos, y que las lagunas son muchas, y que por eso entonces no es el sistema. El auto es bueno, dijo una vez el padre de apellido Piñera, pero no don Sebastián, dijo que este era un Mercedes-Benz, pero que se le echaba poca benzina. Si le echaba poca benzina, evidentemente, digamos, no podía andar muchos kilómetros. Entonces lo que faltaba era haber puesto más plata. Pero es un buen sistema, según los que lo defienden. No obstante, claro, el tema también hay que insertarlo en la trama, digamos, política en la que está Chile. No estamos en cualquier instante en abstracto. Estamos en un instante político en el que hay un itinerario constitucional para la refundación del pacto básico, que es la Constitución del Estado. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, la seguridad social, la salud, la educación, etcétera, deben estar inscritos luego en el marco de los principios que como sociedad vayamos a acordar en ese marco. Y por lo tanto, la reforma de fondo del sistema de pensiones, yo creo que es imposible, digamos, que la encaremos hoy. Y de hecho, todo esto que ha salido es un poco una mezcla poco feliz, porque son parches, digamos. ¿Cómo parchamos un poco el sistema? Por ejemplo, si sacamos el 10%, ¿cómo lo corregimos? Bueno, creamos un organismo público que se encargue, pero es como ponerle muletas al sistema, ¿no? Es como reforzar el pilar solidario a partir de ponerle una cierta muleta. Yo creo que de lo que se trata, digamos, es de
recurrir a principios distintos, principios de la solidaridad, los principios, digamos, de la contribución intergeneracional para la seguridad social, y me parece que en un concepto como ese no tiene mucha cabida, digamos, un sistema de capitalización individual. Lo que es distinto a señalar que el sistema de pensiones nuevo, solidario, de reparto o mixto, tiene que recurrir siempre al mercado de capitales, y una parte importante va a estar puesta en valores, porque no está en la caja. No es que haya, tampoco, digamos, en los sistemas de reparto hay una bóveda y se pensionó, digamos, Nelson, y cuánto corresponde al pago número 1, de 500 lucas, la vamos a sacar y se las entregamos. No, no es así, también están puestas una parte importante, digamos, en los mercados de capital. Dice, a partir de los retiros que se realicen las AFP, ¿realizarán un cobro por esta acción? Yo entiendo que eso no está definido, pero me recuerda la declaración de algunos de los personeros que señaló explícitamente que no, que iba a estar fuera, digamos, de todo cobro y de comisión, por lo menos de comisiones para las AFP, va a estar liberado, entiendo. Y no podría ser de otra manera. Las AFP por ley solo pueden recaudar la comisión que cobran sobre las contribuciones hechas mes a mes por los trabajadores. Y, a ver, otra consulta. ¿Qué pasaba con el sistema antiguo que era solidario, el que el trabajador le daba al que jubilaba? ¿Eso era muy malo o es un negocio que inventó este señor Piñera, que lo nombró usted hace un ratito atrás, para que las grandes empresas como Lux y otras que nombraron ahí también se hagan más millonarios que lo que son? Yo no considero que los sistemas de reparto tengan intrínsecamente ningún tipo de problema. Me parece que están fundados en principios que tienen más que ver con lo que es una colectividad, una sociedad, digamos, vivimos en sociedad. El cargo fundamental que se le hizo en sus años a los sistemas de pensiones de reparto era que generaban una pérdida para el Estado, que no se financiaban, y que en virtud de los cambios demográficos, o sea, del envejecimiento de la población, Chile estaba, y todavía está, pero mucho más fuerte en esos años, en una transición de ser una población joven a una más vieja. Entonces se decía que iban a tener que ser sostenidos más viejos por menos jóvenes, y que eso iba a implicar el quiebre de los sistemas de reparto. Entonces, que eran inviables. Esa era la gran crítica que se les formulaba. A mí no me parece, digamos, que... Primero, no me parece que eso tenga fundamento, en el sentido de que el envejecimiento de la población, en primer lugar, digamos, es un hecho demográfico que afectaría a cualquier sistema de pensiones, sea de reparto o de capitalización. De hecho, las de capitalización, digamos, también tiene un impacto en el sentido de que ustedes han visto, digamos, los cálculos de la probabilidad de vida están en ciertas tablas, ¿no es cierto?, que se han ido extendiendo porque la población es más vieja. ¿Y qué supone eso? Menos pensiones más bajas, los retiros que son mucho más magros. Entonces, es un fenómeno del cual ambos sistemas mixtos, deben hacerse cargo. Y por otro lado, efectivamente, hay que buscar un financiamiento para los sistemas que tengan déficit, los sistemas de reparto y los de capitalización. Si el sistema de AFP, la mitad de los cotizantes no les alcanza para la pensión básica mínima y tiene que concurrir el Estado, también, digamos, como una muleta, a socorrer al sistema privado. Así que este sistema también, digamos, supone una erogación de fondos públicos. Pero como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo en definir cuál es el nivel de gasto público que vamos a destinar para sostener pensiones dignas para nuestros abuelos. Al parecer la sociedad, a juicio mío, está enfrascada en una discusión que es secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque si lo que queremos es determinar cuál es el mejor sistema antes de implementar o de hacernos cargo de jubilaciones dignas o pensiones dignas, vamos a terminar nuevamente haciendo experimentos. ¿No será lo lógico consagrar en la Constitución Política de la República el hecho de que el país o el Estado debe hacerse cargo de tener pensiones dignas, y con eso se solucionaría, creo yo, el problema en el sentido como lo que pasa con la educación? En la Constitución de la República dice: la educación es un derecho. Y el solo hecho de que eso sea así significa que los gobiernos y el Estado están en la obligación de implementar la normativa y la legislación necesaria para que se pueda cumplir con eso que se está diciendo ahí. ¿Qué sistema? Es otro cuento. Entonces digo yo, si nosotros pudiéramos poner en la Constitución Política de la República el hecho de que la gente que tiene cierta edad y que jubila no puede ganar menos que tanto, el resto sería cuestión de
buscar la manera, pero sería obligación buscar la manera. Porque no irá a pasar que vamos a cambiar un sistema de reparto con el cual yo estoy muy de acuerdo, pero no tenemos la certeza de que va a funcionar. ¿Qué va a pasar si en 40 años más van a decir, mira, el sistema de reparto, pucha, no resultó tampoco? Entonces vamos a seguir buscando. Lo lógico sería que nos hiciéramos cargo como sociedad de nuestros viejos. Está bien, pero en 40 años más no vamos a estar, pues así que no importa. Ah, bueno, ¿para qué más? Mira, No. es el cargo de las generaciones futuras, que los nietos nuestros se las arreglen como puedan. No, pero oye, pero es que eso es por eso que yo quise poner un poco el foco, o sea, fantástico, me parece muy buena la exposición, muy resumida, podríamos estar hablando todo un día. Bueno, mira, llevan 40 años y recién ahora se dieron cuenta que falló, entonces nosotros no lo vamos a solucionar en un webinar o webinar, como se llama, de 1 hora, hora y media. Pero sí es importante algunas precisiones, y esas precisiones, escuchaba hace poco a Felipe Berrío, a Benito Baranda, gente que ha demostrado con su actitud de vida que es consecuente y que es coherente. Entonces, ellos hablan de esta cosa de dignificar a la persona, o sea, eso es el centro, ese es el foco. O sea, aquí se trata de personas, no se trata de un evento económico, financiero, dónde colocamos la plata, cómo la colocamos, qué hacemos. Se trata, ¿le vamos a dar el carácter que corresponde a la persona? Es decir, esta persona que a más o menos en promedio 24, 25 años, trabaja hasta los 65, es decir, 40 años que le produce a un gobierno cualquiera, me voy a hacer cargo después que ya lo he estrujado durante 40 años como sociedad. Y como tú lo dices, las grandes instituciones republicanas, países, tienen una constitución donde eso está puesto como uno de los principios a declarar. La protección de la persona real, la protección del adulto mayor, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces, a nosotros eso es lo que nos falta como sociedad, indistintamente de a dónde venga la propuesta. Pero eso es lo que tenemos que tratar de trabajar. Es decir, si no colocamos eso en el centro, nunca vamos a llegar a una pensión digna, nunca vamos a llegar a tener salud digna ni educación digna, porque no nos hacemos cargo de la persona en sí misma, que debiera ser el centro de todo. Es decir, ¿qué hacemos para que esta persona que pasa por este territorio durante su vida viva feliz o se sienta feliz en la medida de lo que él quiera desarrollar? Y no que viva infeliz toda su vida porque intentó querer hacer cosas, pero los medios nunca lo visualizaron, porque era extremadamente pobre, porque no cotizó lo suficiente, porque no se educó como... ¿Te fijas? Entonces, yo creo que entonces hay un doble discurso en nuestra dirigencia de todo orden político-social. Decimos algo, pero hacemos otra cosa. Entonces, por eso que es importante que este tema de la pensión futura sea vista de esa manera, por el mecanismo que sea la pensión, pero que el Estado se haga cargo de ese adulto mayor cuando llegue en su momento de pensionarse. Es decir, bajo cualquier circunstancia va a tener cubierta todas sus necesidades y va a vivir en forma digna el periodo de vida que le queda. Eso yo creo que es el foco. Adelante, Mariana. Sí, hay una duda que a mí me queda con toda esta discusión, porque se habla todo el tiempo de que hay que consagrar derechos en la Constitución, pero la Constitución ya tiene derechos que están consagrados, por ejemplo, como el derecho a la libertad de expresión. Eso está consagrado en la Constitución, pero los derechos consagrados en la Constitución chocan después con las normas legislativas, chocan con las leyes. Y entonces, esos derechos que están consagrados en la Constitución, por ejemplo, como el de la libertad de expresión, después chocan con las normas, por ejemplo, que hay en el Código Penal respecto a injurias, respecto a calumnias, chocan con lo que dice la ley de prensa respecto a que, por ejemplo, se protege la propiedad privada de opiniones y no al ejercicio mismo del periodismo.
que es el área donde yo tengo más conocimiento. Entonces, si yo extrapolo ese ejemplo a lo que ocurre con las pensiones, digo que es peligroso detenerse solamente en la discusión de consagrar derechos en la Constitución, porque eso después porque si hay un grupo de parlamentarios para adelante que empiezan a tejer redes que finalmente terminen encerrándonos de nuevo en algún sistema macabro de pensiones, no va a servir de nada que tengamos derechos consagrados en la Constitución si la ley va a entorpecer el ejercicio de esos derechos. Respecto del tema constitucional que plantea Marianela, esta es una opinión nomás, yo aquí soy uno más entre... Yo tengo la opinión, tengo el juicio de que la actual coyuntura, digamos, de refundación, digamos, de construcción de un pacto, digamos, social nuevo para Chile, que es aquello en lo que estamos, digamos, comprometidos, hemos de tener, creo yo, cuidado con dos cosas importantes, que son dos de los déficits más, creo yo, sustantivos de la Constitución del 80. Uno de ellos es que la Constitución del 80 consagró un modelo, digamos, económico inscrito en la Constitución. Yo estaba en la universidad y un profesor mío de Derecho Constitucional decía, el problema de la Constitución del 80 es que congeló el modelo neoliberal, y una Constitución no puede congelar un modelo, porque la Constitución son aquellos grandes principios que orientan a la sociedad para que democráticamente tome rumbos distintos, democráticamente, a la luz de ciertos principios que son menos variables, que son más permanentes, que son aquellos que están en la Constitución. Entonces, la Constitución debiera consagrar principios generales, no debiera en realidad detallar a nivel de la ley o de los reglamentos cómo debiera operar el ejercicio de un derecho, sino que debiera dejar consagrada el principio general. Entonces digo, en el cambio constitucional que vamos a operar, debemos tener ese primer gran cuidado de no tratar de congelar un modelo económico o una visión, digamos, demasiado rígida de sociedad, sino solamente aquellos principios de consenso. El segundo inconveniente de la Constitución es el tema de la democracia. La Constitución, según han dicho varios constitucionalistas, y cree mucha gente, entre los cuales yo me cuento, no es plenamente democrática, porque impide el ejercicio de la soberanía del pueblo de muchas maneras. Hoy día menos que antes, porque ya no hay senadores, no sé si yo soy más viejo, pero teníamos senadores designados, vitalicios, designados y vitalicios. Teníamos un sistema binominal, etc. Bueno, pero aún en los altos quórum, por ejemplo, para poder decidir sobre temas, se piden, digamos, quórum muy altos, lo cual hace, digamos, que sea imposible ejercer la soberanía. Entonces digo, cuando hablamos de los derechos, y sobre todo ahora en el tema de las pensiones, el tema de la seguridad social, se trata de dejar consagrado allí el principio general, creo yo, de, digamos, la solidaridad, de un sistema universal de seguridad social cuyo ejecutor fundamental es el Estado en función de ciertos principios de solidaridad, de comunidad. El resto se lo dejamos a la ley, porque cuando decimos se lo dejamos a la ley, lo que decimos es se lo dejamos al ejercicio de la democracia, o sea, de que los representantes del pueblo puedan, en nombre de este autoconvocado según el mecanismo, puedan, digamos, decidir cuál es la operatoria en particular que eso va a tener. Y eso me parece válido tanto para la libertad de información como para la seguridad social y para otros temas. Entonces aquí lo que está pasando, digamos, es que esta es una discusión que estamos teniendo respecto de un desmoronamiento institucional muy importante. O sea, la legitimidad de las instituciones, se ha dicho hasta el cansancio, está puesta en cuestión por una generación, por un nuevo tipo de ciudadano que hoy día, digamos, pide otras cosas, confía en otras cosas, desconfía en otras cosas, y que hoy día se siente dando una lucha contra la élite. Por eso, como dice Talo, no hemos de buscarle la racionalidad a esto, no el 10%, porque, digamos, está siendo decidido en otra esfera. ¿Cuál es? En la esfera simbólica. Las AFP han sido el instrumento, dice mucha gente, como se ha mantenido un modelo económico fundado en una ilegitimidad de origen, por una parte, con la Constitución, y segundo, en una lógica neoliberal que ha llevado a la concentración y, digamos, a otro tipo de consecuencias indeseables para la sociedad. Entonces, le vamos a torcer la mano a la élite. No me digan eso de que me voy a jubilar con el 100%, porque yo no lo creo. Me han dicho que soy yo el dueño de los fondos, los quiero en mi bolsillo. Confío mucho más en eso que en lo que puedan o no hacer las autoridades. Eso está en juego, creo yo. Les quiero agradecer, no se olviden que gracias
No se olviden que nuestro correo, consultas@servicap.cl, y pronto ya nuestras redes sociales, ahí pueden ustedes expresar sus opiniones si quieren, pueden contarnos cuáles son aquellos temas que les interesaría conversar en los futuros webinars, pero siempre vamos a estar a las 4 de la tarde los días jueves, y como digo, vamos a transmitir ya, creo que de la próxima semana, a través de YouTube en vivo también, para que las personas que quieran ver esto de manera pasiva lo puedan estar escuchando. Y bueno, eso es lo que yo quería contarles. Les quiero agradecer la presencia hoy día aquí. Gracias, Enrique, Jorge, por supuesto. Gracias por las opiniones técnicas. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes Bueno, también. Gracias a los participantes por Bueno, público gracias a servicio. todos los participantes y las participantes. Calidez. hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, interesante el diálogo. Saludos a Muchas todos. gracias. Gracias a todos y gracias. Buen tema. El próximo muchas debiese ser Constitución. buenas tardes. Gracias. Por supuesto, pues. Bueno. Chao, Anto, Cata. Lo que ustedes Muchas digan. gracias. María Teresa. Lola Javiera Belén. Vale, Javier. Javier. Chao, Chao, Javier. Javier. Hasta Gracias. luego, María Para Teresa, recibir Nelson, este Carlos. video se los Mireya. enviamos por correo, ¿ah? Les enviamos el link para que puedan ver esto de nuevo y bajarlo si gustan y repetirlo las veces que quieran. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Axel, Carlos, Que estén muy bien. y Almira. Un abrazo. Javiera, Cuídense Chao, todos. don Lautaro. Hasta Chao, luego. don Jorge. Adiós. Pórtese bien, don Jorge. Trataremos. Pórtese bien, don Lautaro. Cómprese un micrófono, Jorge. Ya, voy a comprar uno. Se escucha abajo, se escucha abajo. Voy a traer. Bajito. Un abrazo. Un abrazo para todos.